como bien ustedes han visto en la pantalla, la hora está llegando. Cada viernes el hermano Leo Encarnación saca de su tiempo para compartir con toda la audiencia de este espacio un interesante devocional. Es reiterado, la hora está llegando. Leo, ¿cómo te sientes, querido amigo, nuevamente por aquí? Gozoso, contento de estar aquí como cada viernes, dándole gracias a Dios Todopoderoso y Padre nuestro Señor Jesucristo, y dándote la gracia a ti por darnos la oportunidad de compartir lo que es la palabra de Dios. Recuérdate que te he dicho las gracias a mí, yo creo que ni siquiera quiero hacer la comparación, no soy digno ni siquiera de merecerla, porque ¿sabes qué pasa? Esto es solamente intentando devolver tanto de lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Perfecto, pero tenemos que ser gratos. Eso es hacia adelante, hermano mío. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Bien, hoy vamos a dar una pequeña introducción. Recuérdense que vamos a hablar del Evangelio de Juan, de San Juan, específicamente el capítulo 10, del 7 en adelante. Vamos a conocer hoy lo que quién es la puerta. Y el Evangelio de Juan tiene algo importante. 2/3 de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la imagen del Señor Todopoderoso, mostrándosele al hombre cuando comienza su ministerio público. De modo que el Evangelio, cada uno de los evangelios muestra una panorámica diferente de nuestro Dios creador, mostrándose en la figura de nuestro Señor Jesucristo, claro está. Entonces cada uno nos muestra una panorámica diferente del carácter de nuestro creador, de nuestro Señor Todopoderoso. El Señor Jesucristo comienza su ministerio público y pues cada detalle, sin escaparse de uno, cada uno de los evangelios muestran el carácter de nuestro Salvador, con un enfoque diferente, una panorámica diferente, hablándonos cada uno de cómo fue la iniciación de su ministerio público de la persona que es nuestro Salvador. De modo que Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Juan, el más joven del círculo de los apóstoles que tenía mi Señor. Y esta pequeña introducción vamos a hablar de quién es la puerta. Él habla de quién es la puerta y quién es el buen pastor. Los que conocen la palabra saben que el buen pastor es mi Señor y Salvador, que se ha dado, dio todo por nosotros. ¿Por qué mi Señor habla del buen pastor? Porque mi Señor conocía los tiempos, es el creador, y siempre abordaba los temas de aquella cultura, lo que era más peculiar que se hacía en los día a día. Y nuestro Señor escoge siempre hablar de lo que hacían el día a día, y entonces se muestra al hombre, y hablando el lenguaje alegórico, utiliza, o usando la figura de dicción, cuando Él nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Todo eso tiene un contexto histórico. Por eso la Biblia no es historia, no es un libro de historia, pero tenemos que estudiarlo históricamente. Pues tenemos siempre que irnos a esa cultura. ¿Y por qué el Señor hacía esos tipos de comentarios? ¿Y por qué en su parábola siempre usaba ciertas alegorías? O siempre usaba la figura de dicción. ¿Por qué? Para que lo que Él transmitía llegara más rápido a aquellas personas y lo ligaba a lo que ellos hacían con el día a día cotidianamente. Pues, ¿quién es la puerta? El Señor siempre en el Evangelio nos habla de que hay dos puertas, hay dos simientes, hay trigo y hay cizaña, hay peces buenos y peces malos. Y el Señor se va a los tiempos culturales y cada una de esas cosas nos la va explicando. Y luego, con su círculo cercano que hacía, venía y le explicaba claramente las situaciones que podían presentarse en ese
momento y qué era lo que él le estaba diciendo. Pues, hoy vamos a comenzar en Mateo, en San Juan 10, del 7 en adelante. Después nos vamos a ir al capítulo de Ezequiel. Ezequiel 34, del 12 al 14. Y luego nos iremos a Efesios, capítulo 2, del versículo 14 al 17. ¿Quién es la puerta? El Señor, ¿qué hace en este momento? Él se va al Génesis y dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron ladrones y salteadores, pero lo que oyeron las ovejas, no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y sabrá y hallará pastor. Todos los que entran fuera del redil, dentro del redil, ladrones y salteadores son. ¿Por qué el Señor en ese momento habla, en ese momento? Hay una historia muy clara en Ezequiel. En los tiempos de Israel, los pastores, cuando pastoreaban las ovejas, cuando eran 50 o pasaban de 100, conocían a las ovejas por su nombre. De hecho, la llamaban Dat. Podían irse a un bebedero, a un pozo, a tomar agua con otros pastores, pero el dueño de las ovejas, el que eran propias las ovejas que hacía, la llamaba por su nombre. O la llamaban porque conocían su voz. Por eso el Señor, de esa forma, le explica a los hombres. Y ustedes van a encontrar siempre en la Biblia que dice los profetas, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de su oveja esparcida, así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos lugares que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad, y yo la rescataré. El Señor, cuando está hablando con sus discípulos, en un sinnúmero de ocasiones le dijo, yo soy el buen pastor y tengo otras ovejas. Se está refiriendo a la casa de Israel. Las otras ovejas que él tenía, las otras ovejas que tiene el Señor, son los gentiles, que somos nosotros. Porque de un solo pueblo, de dos pueblos hizo un solo pueblo. Y eso lo veremos ahora cuando expliquemos, cuando el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, no detalla lo que dice el Señor con respecto a ese tema. De manera que cuando venimos aquí, leemos el versículo 14 de Ezequiel 34, dice, el buen pastor apacentará en lo alto, en los montes de Israel estará con su aprico y allí dominará el buen redil. El pastor suculento será, apacentará sobre los montes de Israel. Hay una promesa. Después hablaremos de lo que es los montes de Israel. ¿Por qué eso que el Señor le quiere decir en ese momento? Y el Señor se iba a la cultura para que las personas en los tiempos continuos entendieran y en esa era, en los primeros siglos, en el siglo II, cuando fue que se escribió este evangelio, que está en el año 60, entre el año 60 y 100 de la era cristiana, o de los siglos segundos, él explicaba esta palabra. Pues, cuando nos leemos, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo referente a lo que estamos leyendo en Ezequiel? Y dice aquí,
Nos leemos en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresos en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos pueblos y en un solo cuerpo, matando en ella la pared, las enemistades que había entre ambos pueblos. ¿Y por qué estamos explicando esta parte? Porque es importante que sepamos lo que el Señor quiso decir. Queríamos seguir hablando de la palabra, dando más detalle, explicando lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto que escribió, pero ya el tiempo se nos termina. Perdóname, antes de que nos vamos, hay un minuto rapidito, brevemente, porque me he quedado así muy pendiente, Leo, porque tú introduces la parte de la puerta. ¿Quién es la puerta? Al parecer es reiterativo la palabra siempre de que Jesús es la puerta. De manera enfática, el Señor Jesucristo siempre habla que Él es la puerta. Tú le preguntas a muchas personas en la calle, cualquier persona le pregunta, ¿por quién se va? ¿Por quién tú vas al cielo? Y no te pueden responder casi la mayoría de ocasiones esa pregunta. Muchos que te la responden exactamente con esa actitud. Pero si tú te lees Juan 14:6, te dice quién es la puerta. El mismo Señor Jesucristo, de manera enfática, Él lo hacía de manifiesto siempre cuando estaba en público. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, está muy claro. La Biblia no podemos buscar otro intérprete, la Biblia se interpreta ella misma. De manera que la Biblia, como otros libros, tiene reglas. Pero eso lo explicaremos con más detalle en otro momento, o en los viernes que siempre nos toca, siempre dar la disertación de la palabra, para explicarlo con más detalle. Yo siempre te pido antes de despedirte que tú por favor le reiteres a la audiencia cada una de las citas que tú tocaste para que ellos puedan también en sus casas escudriñar y poder también ser partícipes y poder conocer un poco más la palabra. Una exhortación. Los libros se estudian cada uno. Usted estudia los libros, no quebrante la ley del contexto. La Biblia se lee literalmente. De modo que usted tiene que leer los libros, y los libros se interpretan, la Biblia se interpreta ella misma, un versículo con otro. Hoy estamos leyendo Juan, capítulo 10, y buscamos el versículo 7 hasta el 14, 15, 16. Luego, de ahí partimos y nos vamos a Ezequiel, 12 al 14. O sea, Ezequiel 34, del 12 al versículo 14, del 12 al versículo 14. Y luego, para interpretar esa parte, nos vamos al libro o la carta a los Efesios del apóstol Pablo, Efesios 2, del versículo 14 al 17. Excelente. Creo que ahí está totalmente claro. Y ahí está solamente para que usted pueda ir y visitarle. En su caso, usted tranquilamente, usted agarre y lee la palabra, y una exhortación siempre. Lean la Biblia. No salgan de su casa sin dar la gracia a Dios. Porque solamente el que no tiene la facultad de que goce el ser humano no le da la gracia al Dios creador. Que pasen buena. Para otro encuentro seguiremos ampliando más lo que es la Sagrada Escritura. Excelente. Leo, nosotros aquí pendientes, las gracias a ti como siempre, cada viernes venir con este poquito de la palabra de Dios, porque como tú lo has dicho, la hora está llegando. Nosotros hacemos la pausa, de inmediato retornamos por aquí la doctora Aliyenka Ceballos, quien es cirujana especialista en pie diabético. Va a hablar con nosotros no solamente de su importante fundación, sino cómo prevenir y cómo conocer, identificar cuando hay la presencia de un pie diabético. Nosotros cada viernes nos convertimos en Telesalud,